Eso dijo el doctor. Mira, vecina, nuestra guaguita come las verduras, las frutas le encantan y él come de todo, ¿ah? Porque el doctor dice, por ejemplo, la zanahoria es muy buena para los que tienen anemia, elimina el dolor de estómago y ayuda a quienes padecen de estreñimiento y así tiene muchos beneficios para nuestra salud. Gracias, vecinos, por sus consejos. Ya no le daré más esas chatarras a mi guagua, para que el próximo mes aumente de peso y el doctor me felicite. Tú, madre, padre de familia, eres responsable de la buena nutrición de tus hijos para que ellos crezcan sanos y fuertes. Son las 6:38. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a cada uno de ustedes a esta nueva edición del informativo Willaricui que corresponde a hoy, 17 de enero de 2023. Hatunapaiki, hatumarqaliki, sapangaychispa, Willaricamshankis, kay wayrawasi, surfui, sutichasqa, azuay pasariki, entero kay provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas, Maicamacha, Huarcalisha, kay wayrawasi, surfui. Informativo Willaricui, Cankunapa. Buenos días, César. Ayuyanch panay imaynalla wayqikuna panaykuna hatun apaykuita chaskirkamuychis noqaykuña kay piñatarikamuysanku kay informativo Willaricui nisqapi kunan p'unchayqa ña 17 de enero del año 2023 ratuchalla watakunapis ratuchalla kiu p'unchaykunapis killakunapis hatun apaykuyta mamitay papay may piñatarikamuysanki kay Tambobamba llaqtanchispi kashan kay 89.9 FM chaypi uyarikamusyankichis hitapis Mara nisqapi 106.3 FM, Jacaypi Casian Coyurqui Nisqapi, gracias a nuestros amigos de Coyurqui, Radio Guaira 101.5, Radio Guaira, nuestro amigo Richard Valencia, Jinapis Cotabambas Nisqapi, Radio Poder Chasqui en los 97.9 de la FM. Saludos a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui. Así es, y bueno, vamos a iniciar esta información o este informativo pues con alcanzarles de hecho de lo que viene ocurriendo en el plano local, en el plano regional y por supuesto el plano nacional. Y bueno, en cuanto al plano nacional vamos a estar abordando respecto pues al tema de Beder Camacho, quien ha revelado que sigue trabajando, dice, en el despacho presidencial. Él justamente ha relatado, ha afirmado que en los primeros días de agosto, por disposición de Pedro Castillo, ha gestionado ante las embajadas de Venezuela y de México el asilo político a la ex primera dama Lilia Paredes. Desde agosto. Desde agosto todavía. Ya se venía, ellos ya sospechaban y ya estaban preocupados de algún modo, ¿no es cierto? No ha sido pues definitivamente de noche a la mañana este tema. Bueno, entre otras informaciones, el presidente del Congreso presentó proyecto de ley para adelantar
convocar la segunda legislatura para el 15 de febrero. El titular del Parlamento anunció pues esta iniciativa luego de que la presidenta Dina Boluarte pidiera al Congreso que se adelante la legislatura para ver la segunda votación del proyecto de las nuevas elecciones, ¿no? Entonces se ha presentado y se va a discutir en el Pleno si se adelanta la segunda legislatura para el próximo 15 de febrero. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así es, y bueno, en el tema ya ahora en el plano regional vamos a también ampliarles con respecto a esta información que se tiene pues en los diarios y también la información en nuestra región. Dictan 6 meses de prisión preventiva para individuo que ocasionó daños a la propiedad privada durante la protesta. ¿De quién se trata? ¿Por qué? ¿Cómo? Todo vamos a estar entregándoles la información. Es acusado él por el delito de disturbios en agravio del Estado durante los bloqueos de vía, esto en el sector de Anabamba, en Tamburco, Abancay. Vamos a darles mayores detalles en esta edición. Y en el plano local tenemos el aviso que nos ha compartido, el comunicado que nos ha compartido, que es muy importante, el alcalde del centro poblado de Récord Concaca. Él hace el llamado, el comunicado, dice pues a todo Concaca, Huancuire, Cahuanguire, Escorno, Concaca, a todos los presidentes comunales, líderes, autoridades, comuneros en general, que el día viernes 20 de enero a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de la Municipalidad Menor del Consejo Menor de Concaca se desarrollará una reunión muy urgente, muy importante. Hoy vamos a estar dándoles también sobre la agenda que se va a desarrollar esta reunión importante en Concaca. 6 de la mañana con 41 minutos. A muchísima atención. ¿Qué está pasando? Hay padres de familia que están denunciando presunta negligencia médica en la ciudad del Cusco contra un niño de 13 días de nacido al que le amputaron el pie izquierdo por negligencia, según los padres de familia. Los padres del menor acusaron pues a los médicos del centro de salud de Huancarí, esto es pues de una mala acción que le ha causado pues una trombosis en el pie. Las autoridades confirmaron que tendrán que amputarle esa parte de su cuerpito debido a la infección. Ha habido una mala práctica médica, lo que ha generado una trombosis en el pie de este niño, por lo que al generarse una infección, ahora la única solución es amputarle el pie. Lamentable, están pidiendo estos padres de familia la investigación correspondiente contra el personal de salud que ha provocado esta negligencia. Lamentable a lo que viene pasando también en el sector salud. 6:42 minutos. Así es, bueno, con este preámbulo y también con el deseo de darles información, como les decimos, en el plano local, regional y nacional, vamos a empezar ya con nuestros titulares. Informativo Huillarico, que corresponde a hoy, martes 17 de enero, año de la unidad, la paz y el desarrollo. El secreto de tu éxito está determinado por la agenda diaria. Muchísima atención, siempre tienes que apuntar, tienes que saber trabajar planificadamente para que puedas alcanzar el éxito. Recuerda, nuevamente, el secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:42 minutos. Así es, ahí está nuestra frase de la semana, no se olvida. Ahora sí, nos vamos en un viaje imaginario al pasado. Y retrocedemos en el tiempo a 1881 tras incendiar y saquear los balnearios del sur. Las tropas chilenas ocupan la ciudad de Lima en la Guerra del Pacífico. Los chilenos arrestan al presidente peruano Francisco García Calderón y lo deportan a Chile, donde sufriría prisión hasta el fin de la guerra. Asume así la presidencia el vicepresidente Lisandro Montero y se establece pues en Arequipa.
La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:43. En el año 1914, un 17 de enero, la Comisión Internacional o Comisiones Internacionales terminan la delimitación de las fronteras entre Perú y Bolivia. Esto aconteció en el año de 1914, un 17 de enero. Y retrocedemos igual en el tiempo y viajamos hasta 1958, nace la televisión peruana. El ministro de Educación, doctor Jorge Basadre, inaugura el Canal 7 de Lima con el nombre de Garcilaso de la Vega, Canal 7, hoy que se llama pues TV Perú. Vamos de inmediato al año 1995. ¿Qué aconteció en el año de 1995? Un día como hoy, un terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter sacude la ciudad de Kobe. Esto pues en Japón, al oeste de Japón, causando más de 6.000 muertos, por lo que los japoneses inician sus primeros trabajos con la finalidad de salvar y rescatar a las personas que encontraron heridas en este terremoto allá en la ciudad de Kobe, esto en Japón, 6:44. Así es, y bueno, el 2003, ¿qué ocurrió? El gobierno de Alejandro Toledo anula la cadena perpetua, establecido pues las penas de cárcel que sean solo de 25 años de prisión como máximo para delitos de terrorismo. Desde allí viene pues con, digamos, anular este sistema de castigo, diríamos, de las penas de cárcel a 25 años. Así es, esto sucedió un día como hoy y bueno, retrocedemos también en el pasado para poder recordar estas escenas que ocurrieron pues en nuestro país y a nivel del mundo. 6:48. Ahora sí, nos vamos a los titulares. Vamos con la información para esta mañana en el plano local. En Chalhuahuacho, ayer dieron inicio a la Academia Municipal Preuniversitaria. Los jóvenes egresados de educación secundaria tienen justamente esta oportunidad de prepararse para ingresar a las mejores universidades e institutos del país en los grupos de A, B, C y D. Y la hora nacional, la hora en todo el Perú, muchísima atención, 6:46. Vamos con más titulares. Compañía de Bomberos Voluntarios del distrito de Chalhuahuacho convoca pues a inscribirse del 13 al 22 de enero para que sean parte de esta institución. Para esto, en este caso, pues para ellos deberá cumplirse con el requisito de ser peruano, estar entre los 18 a 30 años de edad, no tener antecedentes policiales ni penales, además de estar estudiando o trabajando. Así es, ahí está la información a los que deseen pues ser parte de este cuerpo importante, cuerpo de bomberos en nuestra provincia de Cotabambas, específicamente en Chalhuahuacho. Tenemos la posibilidad de participar y pueden ustedes inscribirse. Más información, el alcalde del Consejo Menor del Centro Poblado de Récord Concaca hace un comunicado, hace un llamado a todos los presidentes comunales de Conchacota, de Cahuanhuire, Récord, Concaca, para una reunión de mucha importancia para este viernes 20 de enero a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de esta municipalidad. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:47, 6:47 aquí en el informativo Huillarico, y nos vamos con más titulares. La Municipalidad Distrital de Mara apertura las inscripciones de estudiantes de primaria y secundaria para el ciclo vacacional al 2023. En este caso, reforzamiento académico en la sede Mara desde el martes 17 de enero. Las sedes Japacasa, Collana, Pisacasa, Yuricancha, Pampura y Apumarca desde el miércoles 18 de enero del 2023 estarán iniciando pues sus clases en estas vacacionales.
Ahí está la información en el plano local. Ahora sí nos vamos rapidísimo. En el plano regional, el regidor de la municipalidad de Abancay, Marcelino Montes, recibió pues latigazos este último fin de semana, dice, por los manifestantes que a diario se movilizan por la ciudad. Ya no hay respeto a la autoridad, ¿eh? Hasta eso pues ocurre en estas manifestaciones. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:48. Saludos a nuestros amigos de Coyurqui en Radio Guaira, nos vienen sintonizando en el 101.5 de la FM. Vamos con más titulares. El gobierno regional de Apurímac, a través de la red de salud, realizó el lanzamiento de la vacuna bivalente contra el COVID-19. La vacuna es un refuerzo que contiene dos componentes. El primero, que protege del virus original, y el segundo, de los linajes o las variantes del Omicron que predomina en el mundo. Muchísima atención, y ya inició con esta vacunación allá en Apurímac. Así es, en nuestra región ya se inició, y bueno, entendemos que el personal de salud están iniciando pues con esta vacunación. Vamos con más información en el plano regional. Puno suspende tradicional Qashwas de San Sebastián por protestas. La tradicional Qashwa de la fiesta de San Sebastián, que se celebra pues cada 20 de enero en la ciudad de Juliaca, capital de la provincia puneña de San Román, fue suspendida por las últimas protestas sociales y que han causado, como recordamos, pues fallecimientos de civiles y policías. Atención, entre otros titulares, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre pidió pues el inmediato restablecimiento de la autoridad en las carreteras del país, porque el 80% de la flota de buses de transporte interprovincial se encuentra paralizado y las pérdidas económicas son cuantiosas en las empresas de transporte, que muchas de ellas podrían quebrar, según un informe del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Una preocupación tremenda también para este sector. Mientras tanto, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, dijo que justamente estos paros y bloqueos de carreteras afectan a la cultura, el turismo, que pidió también hacer todos los esfuerzos para ir al diálogo y no afectar la festividad de la Virgen de Candelaria y entre otras festividades en las diferentes regiones. 6:50 a.m. En el plano nacional, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, reafirma que hubo ingreso de armas desde Bolivia. Dijo, existen indicios y pruebas de que así ha sido. El primer ministro manifestó pues que el expresidente de Bolivia, este señor Evo Morales, asusaba a la población hablando de una insurrección. Lamentable las declaraciones del señor Evo Morales. Ahí está la información en el plano nacional. Vamos con más información. Juez da 5 días hábiles a Pedro Castillo para que revele quiénes lo visitaron en Serratea. Juzgado Constitucional comprobó la renuencia de Pedro Castillo y del despacho presidencial en transparentar las visitas y reuniones en Serratea. Ojalá que la memoria no le falle y pueda decir pues quiénes realmente le visitaron. 6:51. Nelsie Heidinger es la accesitaria de Freddy Díaz. Esta señora recibió ayer pues las credenciales como congresista. La señora Nelsie Heidinger ocupará la curul del inhabilitado excongresista Freddy, en este caso Freddy Díaz, investigado por presunto abuso sexual. Para completar el periodo 2021-2026 se ingresó pues la accesitaria de este señor como congresista a partir de ayer. Más información. Anaximandro Rojas, ¿qué tal nombre? Anaximandro Rojas, él es el presidente de Conveagro, quien dijo que las protestas están causando desabastecimiento en las regiones y encareciendo el precio. Además que los productos masivos como la papa han presentado un incremento en sus precios. Además también indicó que el agro en el sur ha sido duramente golpeado por la sequía, la crisis de fertilizantes, ahora la falta de ingresos por estos paros.
El Instituto Nacional de Salud informó hoy que el domingo que a través de su equipo de vigilancia, en este caso pues genómica, identificó la presencia del XBB.1.5 de la variante del Omicron del COVID-19 en 3 casos recientes en Lima, las cuales se encuentran estables, informó así el Ministerio de Salud. Esta variante también es preocupante por su alto contagio en el país. ¿Qué les parece? Ya se ha detectado acá en el Perú esta variante XBB.1.5. 3 casos, 3 casos que pues el ministerio ha informado que están estables estos pacientes, pero significa pues que tenemos que seguir cuidándonos y estas vacunas completar. 6 de la mañana con 56 minutos, nos vamos a la información en el plano internacional. ¿Qué nos trae para esta mañana? Atención, según UNESCO, cada 4 días pues asesinan a un trabajador de prensa en el 2022. Esto ocurrió en el 2022, haciendo pues un comparativo. Cada 4 días asesinaron a un periodista. Según mencionan pues reportes de la UNESCO, América Latina y el Caribe se mantuvo como la región con más muertes, con 44 homicidios registrados el último año. Caso preocupante para la prensa a nivel mundial. 6 de la mañana con 57 minutos y mientras tanto Toyota convertirá, dice, autos antiguos para que sean más sostenibles. El gigante japonés cree que es una estrategia más realista para lograr justamente los objetivos de 0 emisiones. Ahí está, un buen trabajo que piensa desarrollar Toyota. La hora nacional es 6 con 54 minutos. La información deportiva y bueno, 8 clubes decidieron no participar en la Liga 1 de 2023 hasta que se levante, dice, la cautelar. Universitario, Alianza, Sport Boys, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal se han manifestado en una conferencia de prensa, dado que la Liga 1, como sabemos, pues arrancaría el 21 de enero. Entre otras informaciones, la selección peruana sub-20 viajó a Colombia para disputar el sudamericano. Perú integra pues el grupo A del sudamericano sub-20 junto al coanfitrión, en este caso, o al anfitrión Colombia. También está ahí Brasil, Argentina y Paraguay. Su debut será el 19 de enero de la sub-20 de nuestra selección peruana. Por otro lado, Alexander Callens sería, dice, el flamante refuerzo de Boca Juniors. Señalan pues desde Argentina, en los próximos días sería su presentación. Bueno, estas informaciones y mucho más a través de Huillaricuy, siempre por Radio Surfuy, la voz de todos. Volvemos en unos instantes tras la pausa. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído organizado. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. La comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caetaca pesquero, 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la carpus, hay que tirar con el kilo, con el asnapato, perdona, a la chata ponen, chata roaron, contacto, a la chata pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajaricamillán, Pairante, y tardenta a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un gay con parte alta, Zamboa, Bañescapi, hasta casi que ellos. Entonces, que ya están, que ya han ocupado mi finito, papata, kinuat, abasta, ya están provocados. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Achira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más y todo, no cae
alguien que no autoridad municipal declaramos zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Sacasi, Atacanta, Añocaya, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacawa, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 2 minutos. Bienvenido a cada uno de nuestros amigos que a esta hora recién pues se están levantando en algunos casos muy temprano. Nuestros hermanos ya están en la chacra, ya están haciendo sus actividades pues del día a día. El saludo para cada uno de ustedes desde el informativo Huillaricuy y en toda la provincia de Cotabambas. Y bueno, ya empezamos a desarrollar la información importante, lo que se viene desarrollando en nuestras comunidades. Estamos en la línea telefónica con el ingeniero José Horna del área de desarrollo social de Minera Las Bambas, quienes están desarrollando esta campaña de fumigación en diferentes comunidades. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi estimada? Muy buenos días. Un saludo cordial a todos los hermanos del campo. Y acá para informarles las labores que estamos realizando como parte de los proyectos de desarrollo agropecuario, como es actualmente el control fitosanitario de Gorgojo de los Andes, Jarajacaca, Patacuro, como le denominamos acá en la zona. José, cuéntanos, ¿en qué comunidades, cuándo han iniciado, cómo se está desarrollando todo este proceso? Bueno, toda esta semana lo hemos empezado la semana pasada, ya hemos empezado con comunidades como Tazahuilca, Chicuyi, Quehuila, Jasa, Guanacopampa. Estamos tratando de avanzar aquí un día por comunidad. El tema es de los temas de los huellas, que es un poquito nos limitan poder llegar a más áreas, cobertura más, ¿no? Pero con todas las limitantes estamos saliendo a trabajar, ¿no? Y será también que un poco nos ayuden con las coordinaciones, con cada comunidad, que se comuniquen para programar fechas para empezar las actividades en las comunidades que nos faltan. Usted sabe que la zona de trabajo es amplia y tenemos que tratar de hacer todas las comunidades que están con el proyecto de desarrollo agropecuario. Perfecto, José. José, ¿para cuántos beneficiarios se prevé, digamos, cumplir con esta campaña de fumigación en la provincia de Cotabambas? Bueno, en el tema de hoy estamos tratando de ver con todas las producciones, sobre todo de papas que tengamos en la zona. Tenemos que coberturar todas las áreas que se puedan, mientras más áreas podemos coberturar de las zonas que estamos trabajando, sería mejor para nosotros. A la fecha ya estamos preparando un promedio de 52 hectáreas de área coberturada, ya tenemos al día de ayer, ¿no? Con todo lo que estamos trabajando en las comunidades que hemos elaborado. Al día de hoy tenemos una comunidad más, pero con los temas que hay problemas sociales, no creo que podamos hacer la labor hoy día. Pero en todo lo demás vamos a tratar de coberturar. Y aparte que el tema climatológico, al día de hoy se presentó una suerte granizada, pues tenemos que esperar también cómo va a reaccionar la planta para también salir a contrarrestar el efecto de la granizada que hay el día de hoy.
Perfecto. Y a ver, si un beneficiario o alguna persona quiere acceder a este programa de fumigación que está implementando Minera Las Bambas, sobre todo para el cultivo de papa, ¿con quién se debe contactar? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿O son solamente ya para beneficiarios determinados? Nosotros estamos haciendo todo el trabajo con los pacientes de comunidad. Mediante los pacientes de comunidad nos contactamos y vamos y intervenimos toda la comunidad. No podemos hacer una labor focalizada, individualizada por una sola persona. Nosotros vamos y tratamos a toda la comunidad. Se coordina y en el cual ya se preparan los insumos, estamos permanentemente ahí y debemos las aplicaciones en cada una de las comunidades. No podemos trabajar a manera personal, ¿no? Todo de esa manera comunal. Perfecto. Y respecto a las enfermedades que atacan normalmente al cultivo de papa ya en Cotabambas, ¿con qué enfermedades se ha visto la prevalencia o qué es lo que está atacando la papa actualmente, la rancha o qué es lo que está atacando? Actualmente los cultivos de papa, que la gran mayoría de cultivos están instalados a partir de la primera semana de diciembre, que es casi el 80%, 90% por el tema de lluvia. Recién estamos contando con el problema de la presencia de gorgojo, de lo que es gorgojo de los andes, papacura o jarajayaca. Y para eso estamos haciendo el trabajo, y además de controlar plagas como lo que son el piqui-piqui, llama-llama, jargua. En cada zona tiene diferentes nombres, que son netamente insectos que comen el área foliar del cultivo de papa, ¿no? Y estamos aplicándole productos, algunos foliares y estimulantes, o sea, netamente para el desarrollo radicular. Perfecto. En todo caso, ahí se está desarrollando todo ese trabajo en la provincia de Cotabambas. ¿Hasta cuándo tienen previsto desarrollar esta campaña de fumigación para papa allá en la provincia? El trabajo importante va a ser todo este mes. Pero el tema es para coordinar. Como estamos haciendo liberales, nosotros hacemos las coordinaciones, pero coordinen las comunidades sociales para poder poner una fecha y empezar los trabajos. Pero esto no vamos a seguir trabajando, no necesitamos dedicando un día a la comunidad para tratar de cobertura del 100%. Siempre va a haber un tema que nos digamos un 94, 95%, porque siempre hay personas que tienen problemas que no están en el momento. Nosotros tratamos de cobertura lo máximo que se puede. Muy bien, para finalizar, ¿alguna recomendación a nuestros hermanos agricultores antes de que vaya el equipo de fumigación a su parcela? Directamente, siempre estar en el campo chequeando el desarrollo de los cultivos. Siempre estar ahí en la cara. El cultivo no es como un ser vivo que tenemos que cuidarlo desde pequeño. Y a eso tenemos que darle todas las condiciones favorables como para que se desarrolle. Perfecto. Dedicarnos al tema agrícola, no podemos dejar las actividades de un día para otro. Planificarnos a un tiempito y bien coordinadito para trabajar bien, para sacar buena cosecha. José, y en cuanto a la participación, digamos, de la comunidad, ¿cómo es que ellos participan? De hecho, que desde Minera Las Bambas se les provee o se les entrega, o nosotros estamos haciendo el trabajo, o también participan de la comunidad. ¿Cómo se está haciendo? Nosotros entregamos los insumos para la comunidad y la asistencia técnica en campo para el buen uso y utilización de los productos agrícolas que se les va a entregar. Las personas netamente participan con su labor llevándose el insumo, el caldo de mezcla, con su mochila para consumir en su propio campo. Nosotros estamos ahí preparándole los insumos a los clientes de mezcla y cada uno su carne y lleva los insumos para que lo apliquen. Tratamos de hacerlo lo más digitalizado posible para poder llegar a más áreas para curar más todo lo que tengan sembrado. Perfecto, José. Entonces hay un trabajo bastante articulado con nuestras comunidades, con la junta directiva y ojalá se pueda llegar pues a la mayor cantidad de parcelas de papa pues en nuestra provincia de Cotabambas. ¿Algo más que quiera acotar a esta entrevista, ingeniero José Horna? Pues, lo que sería que hay comunidades que no estamos llevando, por favor, que se contacten con sus CRC de cada zona para poder contactarlos y establecer las fechas para las campañas. Como les comentaba, en el amplio de la zona no podemos coberturar de algunas zonas que no tenemos la comunicación muy fluida, y como estamos haciendo las labores de campo, a veces no estamos en zonas de cobertura. Entonces eso a veces nos complica una mejor comunicación y llegar a más zonas, ¿no?
Sí, muy bien, ingeniero José, muchísimas gracias por haber compartido la información en esta mañana y bueno, estaremos atentos a las actividades que se desarrollan en las comunidades desde Desarrollo Social el área de Desarrollo Social de Minera Las Bambas. Gracias, José, buen día. Buenos días, José, hasta la próxima. Bueno. Importante, se está desarrollando esta campaña de fumigación en las diferentes comunidades. Hay que prestar también el apoyo correspondiente a los técnicos que están visitando nuestras parcelas de papa. La finalidad es de que nuestro cultivo esté garantizado. Este año, lamentablemente, pues no se ha podido garantizar la compra hasta el momento de lo que viene a ser la urea. Esto está preocupando, ha preocupado a muchos agricultores. Muchos agricultores se han tenido que endeudar para comprar este abono y sembrar durante esta campaña agrícola, ¿no? Entonces, esto es también pues de repente por ahí un desacierto todavía del gobierno del señor Pedro Castillo, que ha debido garantizar por lo menos la compra de este fertilizante. De todas maneras, se está buscando pues ya de alguna manera luchar también contra algún tipo de enfermedad que atenta contra el cultivo de papa, por lo menos desde Minera Las Bambas están desarrollando esta campaña de fumigación en favor de las diferentes comunidades. Hay que apoyar, entonces vamos a ver cómo salimos de esta campaña agrícola que de repente está siendo bastante golpeada por la falta de fertilizantes, también por las lluvias que están escaseando de alguna manera en nuestro sur andino del Perú y en algunos casos está cayendo la granizada con bastante fuerza. El agro está bastante golpeado y lo que tenemos que hacer nuestros amigos del campo es tratar pues de salvar la mayor cantidad de cultivos posible. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos con más información aquí en Huillaricuy. Antes, saludar a nuestros amigos de Tambobamba. ¿Qué están haciendo nuestros amigos de Tambobamba? Ya en nuestra provincia de Cotabambas, la capital. Saludar a nuestros amigos a la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Ahí está el señor Contreras, Dante Contreras, como nuevo alcalde, ¿no?, de Cotabambas. Un abrazo muy grande a toda la plana de regidores y vamos a ver si más adelante nos contactamos para ver qué actividades se están desarrollando en esta municipalidad. En Tambobamba nos escuchan en los 89.9 de la FM. 7:09 minutos. Así es, bueno, estamos tratando de entablar la comunicación con el alcalde del centro poblado de Recorconcaca. Sin embargo, vamos ya adelantándoles la información, la citación que nos ha compartido. Por favor, hay que difundir, nos ha manifestado. Se cita, dice, a todos, a toda la población del centro poblado de Recorconcaca y sus 4 comunidades, como son pues Conchacota, Cahuanguire, Escorno, Concaca, a los presidentes comunales, los líderes y autoridades comuneros, dice, en general, el día viernes 20 de enero de 2023, a horas 9 de la mañana, se desarrollará una reunión importante en la plaza de la Municipalidad del Consejo Menor de Concaca. Dice la siguiente agenda: el informe sobre la situación actual del centro poblado. Asimismo, la presencia será o estará del alcalde provincial, del Consejo Regional y asimismo del alcalde del Distrito de Progreso. Y entre otros estarán pues acordando en esta reunión. Por eso hace el comunicado y el llamado el alcalde del Consejo Menor de Recorconcaca. Dice también, citamos a los que tienen sus lotes, sus viviendas de Cahuapirgua, de Huanacopampa, entre otros centro poblado. Así lo ha manifestado el alcalde de este centro poblado, el señor Cayetano. No se le nota su... Chaimi, Guayakuna, Panaikuna, casi Aniki, Kai Juñunaku, y récord con Cacanis, Kariki, Guajaricamos, en Kai Juñunakuiman, Can Kariki, Kai, casi Aniki, Ponche, y viernes 20 de enero, Chaipi Juñunakun Kits, y Morasmanta, 9 en punto de la mañana, Niscamanta, Riki, Guayakuna, Panaikuna, Ama con Caruichichu, Che, Guajarico, y Mincarico, y casi Ankai, alcalde del centro poblado menor de récord con Caca, Paimi, Guajaricamos, Aniki, Kai Juñunakuiman, Asamblea Chaipicha, Parlarinkichis, Can Kariki,
Riki, Canca, informe sobre la situación actual del centro poblado menor de récord con caca, y Maina casi, y Minata Puricia Riki que hay récord con caca, Chinapis Canca Riki que hay alcalde provincial de Grau, debe ser, ¿no? Alcalde provincial de Grau, Chaipi, Karin Kariki, Chinapis consejero regional y alcalde distrital de Progreso Paikuna Juñuna Kunkakuriki Chaipi Parlarinkichis Chaimi Kasen Guajariku Minkariku y Kaikasariki Hueracocha, alcalde del centro poblado menor de Récord Concaca. Ama Concaruichichu, Kasen 20 de enero, 9 en punto de la mañana, Kasen Chay Juñuna Kuihuejikuna Panaikuna. Chaita Guajarichi Muchasunquis, Hueracocha, alcalde Cayetano Guañawi Guamaní, Paimiriki, entonces Ñariki asumirishaña funciones nescata, Hinaspa Guajarichimuchan Lipichalla Yachta, que el centro poblado Récord Concaca nescata. Hinan, entonces, Hueracocha, Cayetano, Guajaricamusian, Cancunata, Mamita Cuna, Papitukuna, Ama Concaruichis, Chuchemicasen, Kay Mincarico y Picunacho, Yaricamusian Kits, Kay Guajaricuita, Guaguachacuna, Willaripuich, Willaricamuich, Riki, Mamitata, Chemicasen, Papitups, Mainin, Piña, Chajrapiña, Puricamusian, Riki, Willaricamuich, ya, y Maina Yataricamusian Kits, Hakai, Ponchacota, Nescaperiki, Chay Piña, Chariquiña, Huacataña, Uvijataña, Riki, Carcusian Cuña, Panachay, Huaquincuna, desayuno, Taujiasean, Cuchayra, Riki, Paicuna, Hatuna Paikachun, Kai Guayrawasinchis, Manta, Pacha, Surfui, Yapanchis, Remaining, y Morasña. Ñaca Senriqui 7:16, no, 7:13 minutos. Ratuchayo, Orap, Seriki Power Parisiaña, por Irisiaña, que Guayra Wasinchis Pisurfu, Yapanchis Remaining. Hatuna Paikuita, Apachicamusun, Chiriqui, Haka y Cotabambas, Nescaban, Chepi Casian, Radio Poder Chasqui, Chepi Guyaricamusan, Pananchis, Irene Arredondo, Panachay, Hatuna Paikuita, Chasquiricamu y Hueracocha, Claudia Vilca, Genapis, Rica Cantariki, Napaikuikiko, Kai Guayra Wasinchis Manta, Surfu y Niscamante, Informativo, Huillarico, Lado Manta. Y Morasña, Casiariki, 7:14 minutos. Vamos con más información a esta hora de la mañana. En unos instantes vamos a conectarnos con el distrito de Chalhuahuacho para poder saber este precio real en los mercados, cómo está yendo el precio con respecto, pues, para que tengan la información en las amas de casa y podamos prever. Y de hecho también ayer hemos estado dando los precios, César, con respecto a esto en Cusco, los precios básicamente en el mercado de Cusco. En unos instantes también ya Guillermo Recharte, nuestro compañero de labor, está ya por Lima, nos dice, y voy a también manifestarles sobre los precios para poder ver la comparación, cómo está yendo los precios allá en Lima. Ayer lo hemos estado dando en Cusco, y también en unos instantes el mercado mismo de Chalhuahuacho vamos a estar dándoles información. Mientras tanto, reiteramos el saludo a nuestros amigos que a esta hora de la mañana están dejando sus mensajes en la plataforma del Facebook. Eduardo Arcos Lima, muchísimas gracias. Hola, buen día, dice amigos del Informativo Villarico, Elisa Aldívar, César Loaiza. Saludos cordiales a la distancia, muchas gracias. Marcusa Guamaní Quispe, ¿qué nos dice César? Marcusa. Doña Marcusa, ¿dónde se encuentra doña Marcusa? Buenos días, señorita Liz. César, está en riesgo comprar mercaderías en los campos donde hay productos como choclo, papa, frutas, porque el cierre de carretera nos perjudica a llevar a los mercados. Muy bien, lamentablemente pues se está produciendo todavía algún tipo de bloqueo en diferentes carreteras y los productos se están malogrando en la carretera. Por ejemplo, ¿no? La papa, hay veces el choclo, la fruta, y esta mercadería se tiene que echar a perder. Muchos amigos agricultores no están sacando su producción hasta que se solucione este problema, lo que va a generar pues y está produciendo desabastecimiento en las ciudades. Ahora, nuestros amigos del campo, esto es una simbiosis, este es un apoyo entre la ciudad y el campo, ¿no? Muchos dicen, oye, si el campo no produce, tú no comes, de verdad, ¿no? Pero el campo también produce. ¿Por qué también produce? Porque los de la ciudad, la gente que trabaja en la ciudad, paga un dinero, ¿no? Paga un monto por los productos que llegan desde el campo, se paga, y con lo que compra o con lo que logra juntar nuestro amigo campesino, nuestro amigo agricultor, va a comprar fertilizantes, compra de repente por ahí para funigar, semillas, y vuelve a sembrar, ¿no? Entonces, ambos son importantes, ¿no? Entonces,
preocupa el que no se pueda mover la mercadería, preocupa el que estén perdiendo muchos amigos agricultores y productores su campaña agrícola. Entonces, ojalá este tema de los paros y las protestas pueda llegar a un consenso con el gobierno, puedan conversar y finalmente pues hay que respetar también a la Constitución. Un tema importante es hacernos responsables de nuestros actos y de nuestras elecciones. En el 2020 se ha elegido a una plancha presidencial, al señor Pedro Castillo y a la señora Dina Boluarte. A ambos los hemos visto haciendo su campaña en Cusco, en Apurímac, en abrazados ahí. Abrazados, finalmente. Perú Libre entró como un partido de izquierda, ¿no? Entonces la señora Dina Boluarte asume como vicepresidenta frente a cualquier eventualidad que vaya a pasar con el presidente. Ha pasado esta eventualidad, no ha sido pues causal ni del Congreso, nada. Ha sido una decisión del presidente que el 7 de diciembre agarre un documento y disuelva y lea todo ese documento, haga un autogolpe en señal abierta a todo el Perú, dé este mensaje y lamentablemente no ha tenido respaldo correspondiente porque muchas instituciones en el Perú sabían que eso estaba contra la ley, que estaba cometiendo un delito y estaba cometiendo un atentado. Y al cometerse un delito, un atentado, pues los que encabezan las instituciones más adelante van a ser investigados. Claro. ¿Y por qué? Porque se están sumando, están siendo partícipes de este delito, como ha sido este autogolpe, ¿no? Entonces, en ese sentido, las instituciones dijeron no participamos, los ministros renunciaron, finalmente terminó en este caso, pues, en apresarse al señor Pedro Castillo. Frente a esta eventualidad, quien asume es la vicepresidenta, ¿no? Entonces, si nosotros hemos elegido a un presidente y a una vicepresidenta, lo que tenemos que hacer es ser consecuentes y responsables del voto que hemos hecho, ¿no? Eso yo creo, desde mi punto de vista, que es importante, ser consecuentes con nuestra elección, porque si no, al próximo año de repente nuevamente elegimos un presidente, no va a estar a nuestro gusto, no vamos a decir que no está haciendo, y ¿qué pasa? En un año lo sacamos. Y nuevamente asume un vicepresidente y va a ser tal cual, ¿no? Claro, o si no nos gusta este Congreso otra vez. ¿Cuándo el Congreso ha estado de acuerdo con el pueblo? El Congreso, finalmente, en algún momento lo dije, es la síntesis de nuestra sociedad peruana, ¿no? Es una síntesis. Todos los políticos que están ahorita gobernando nuestro país es hechura, pues, de nuestra educación peruana. Lamentablemente, sí, pues, nuestra educación peruana no está bien. Eso hay que ser conscientes. El presidente Castillo es hechura de nuestra educación, es consecuencia de nuestra educación. Sí, pues es consecuencia de nuestra educación, ¿no? Así estamos educados, así está nuestro país. Entonces tenemos que mejorar, pues hay mucho trabajo que hacer, hay que informarnos, hay que leer un poquito cuando vayamos a elegir a un presidente regional, de repente a un alcalde, no hay que informarnos un poquito, hay que leer para no estar después en las provincias, en los distritos, ya de acá de un rato se vienen las revocatorias, y todo eso hace perder tiempo. ¿Por qué? Porque se hace perder economía. Claro, se supone que hay un plan trazado, ¿no? Y a cada rato no vamos a estar cambiando de ministro, no vamos a estar cambiando de alcalde. Finalmente, pues, esto se convierte en un desorden. Entonces, ojalá que haya la reflexión por parte de ambos lados. Ahora el gobierno también, o sea, ha impuesto la fuerza desmesurada, de repente muy fuerte, ha sido muy imponente y no se ha debido producir nunca estos fallecimientos en todo el país. No, la vida de cada peruano es valioso, o sea, la vida humana es importante, tenemos que cuidarla. La vida de cualquier especie, de un gato, de un perrito, también es importante. Hemos visto con tanto rechazo, tanta repulsión, como pues hasta animalitos los han arrojado, los han matado. No, pues, ¿dónde está el respeto? Nosotros se supone como seres humanos, de alguna manera tenemos inteligencia, somos un ser superior, no vamos a abusarnos pues de estos seres indefensos como son estos perritos, estos gatitos. Eso ya pues llega a la insanía, ¿no? Entonces no creo. Acá en Cusco, en el Oba, lo han quemado un perro.
Claro, o sea, de hecho que hubo por... Ese perrito ha votado por Pedro Castillo, ese perrito ha agarrado y ha dicho que Dina sea presidenta, ha elegido al Congreso. ¿Qué tiene que ver este animalito ahí en estas protestas? ¿Por qué tenemos que quemarlo? Entonces, en este entender, la Sociedad Nacional de Protección de Animales está haciendo su pronunciamiento y con justa razón. Hemos visto a un gato amarrado ahí, ¿no? Crucificado, me parece. ¿Qué culpa tiene el animal? Que perritos decapitados puestos en la pista, eso demuestra pues insanía. ¿Qué quieren, qué pretenden con estos actos? Atormentar, hacer asustar a la gente. No, eso no se hace. Y yo creo que hay cositas que se deben corregir, ¿no? Tanto de un lado como del otro lado. A estas alturas será posible corregir con toda la educación que pues la sociedad nos ha dado. De hecho, es difícil definitivamente, pero no creo que sea, alguien decía, es difícil pero no imposible. En todo caso, intentemos hacer pues las cosas correctas, intentemos hacer buenas personas. Bueno, en unos instantes, como les digo, ya vamos a ingresar con esta situación. De hecho, difícil de saber también el tema de los precios en los mercados. Saludos, Juana Lunas dice, buenos días amigos del Informativo Villarico y de Radio Surfo y la voz de todos, en especial para Liz Aldívar. Muchísimas gracias, Juanita. Asimismo a mi amigo César dice, tengan un lindo día. Liz Rodríguez, muchísimas gracias Liz, un gran abrazo a la distancia, saludos cordiales al Informativo, nos pone Liz, un abrazo para ti y para los bebés. Y bueno, también de hecho a todos nuestros amigos quienes están en sintonía a través de las diferentes plataformas de Radio Sur. Roxanita Huacho nos está sintonizando. A ver, acá dice Williams Dota, ¿no? O Williams Dota debe ser, ¿no? Un abrazo, Williams. Nos dice 12 soles el kilo de alberjas en nuestro mercado de Chachuahuacho. Preocupante, está un poquito caro, me parece. Amigo César, no defiendas a la señora Dina Boluarte, me dice. Como usted dice, ella ha sido elegida en una plancha presidencial y se comporta ahora como de extrema derecha. No tiene nada que ver con como cuando era candidata, supongo, ¿no? Bueno, es que eso es lo que hemos elegido, hemos debido saber, conocer bien a la persona que hemos elegido, finalmente, William, ¿no? Ahí está, usted dice, ¿no? La señora Dinas ha ido como candidata izquierda y se ha volteado al otro lado, eso es lo que hemos elegido, eso es pues, ahí está, por eso decimos, lee bien, conoce bien a tu candidato, conoce de repente cuáles son sus antecedentes, sus logros, cómo ha sido educado, ¿no? Cosas importantes, para que después no digas, oye, no, ha cambiado de parecer, como lo que pasó con Ollantumala, ¿no? El señor Ollantumala tenía como candidato era una cosa, como gobernante hizo su hoja de ruta y cambió todo. No, pero ¿por qué creen que se da? Es que hablar desde afuera, como candidato, es distinto a estar sentado pues en un sillón presidencial, porque ahí ya te vas dando cuenta, oye, no, esto funciona de esta manera, la economía se mueve de esta manera. Ves los pros y los contras, entonces hay mucho que analizar, pero lo único que pedimos es que a las próximas elecciones, que se van a venir, de todas maneras se van a dar, sea el 2024, sea el 2023, claro. Se van a dar las elecciones. Y otra cosa importante, que después de esta llamada lo vamos a comentar, es en caso cuáles son los partidos que están inscritos. Y en unos instantes les vamos a dar a conocer qué partidos están inscritos y participarían de estas elecciones. En las próximas elecciones. Bueno, vamos a seguir hablando. De hecho, que es importante vuestros comentarios también. Déjenos ahí en el WhatsApp al 974-782420 o también en la plataforma del Facebook. Nosotros vamos a leerlos. Guillermo Recharte ya está en los mercados. Por allá por Lima nos dice, para poder hacer un poco la comparación de estos precios, pues, que ayer dábamos ya, por ejemplo, de la región de Cusco. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Liz, ¿cómo estás? Racita, muy buenos días. Yo creo que voy a ser el hombre de los mercados, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, porque efectivamente da mucho que preocupar sobre esta situación de los precios, Liz. Tú eres también una profesional, pero eres ama de casa, mamá, que tienes que responder pues a las expectativas de los hijos. Mamá, quiero comer ahorita un purecito, digamos, con esa carnecita, digamos, que tú preparas con lengüita, dijiste, ¿no? Bueno, en realidad los hijos necesitan comer algo rico, entonces uno tiene que preocuparse, pues. Entonces yo soy una persona que me gusta el mercado, Liz.
Cecita Sí, también ya nos seguramente. hemos dado cuenta, de hecho que sí. ¿Qué color es tu bolsa, Guillermo, para reconocerte? ¿Su bolsita de mercado con rosadito o anaranjadito va? Bueno, no, en cuestión de colores no tengo preferencia. Ah, ok. El verde le gusta, el verde. Con rosadito. Con rosadito, con su cinta rosada. Listo. Adelante, don Guillermo. A ver, coméntenos cómo van los precios en los mercados de Lima. Mira, Tengo entendido antes de don Guillermo que a Lima han estado llegando regularmente los productos, ¿o cómo ha sido? Mira, efectivamente hay lugares de donde puedan llegar normalmente, porque a Lima te llegan de todo sitio, te llegan del sur, te llegan de Maje, o sea, pero ahora está cerrado, pues, te llegan de Ica en cantidades, pero también hay dificultades para llegar, pero si no te llega de ahí, pues te llega de un poco más cerca, que es Pisco, estamos hablando de la parte costa, pero si no te llega de esa parte del sur, porque hay carreteras cerradas, ahora te están llegando pues del lado del centro, te llega de Huancayo en cantidad, del Valle del Mantaro, te llega de Jauja, te llega de todos los distritos que se encuentran a lo largo del Valle del Mantaro, te llegan productos y riquísimos. Por ejemplo, los choclitos que te llegan de allá, te llegan a 80 céntimos, buenos tamaños, te llegan pues a un sol grandes. Tú te vas a un mercado mayorista, te compras choclos grandes, son 12 por 10 soles, pero son grandes, mi estimado Cecita. Yo ayer estuve en Cusco y ayer encontré a un sol, un choclito regular. Esos choclitos regulares aquí lo encuentras en Unicachi, yo estoy en la zona norte, ¿no es cierto?, de Lima. En Unicachi lo encuentras 15 por 10 soles. Mira, ahorita acabo de escucharte, alguien te escribió que en Chalhuahuacho está 12 soles la alberca. ¿Sabes cuánto está en Lima? ¿Me están escuchando o no? ¿Cuánto, don Guillermo? ¿Cuánto? Le estamos escuchando. Alberjita está 8 soles, carísimo, porque aquí se paga 2 soles 50, 3 soles normalmente, pero por el cierre de carretera, por una serie de cosas, se está pagando 8 soles. Al igual que ayer en Cusco también, les reporté que estaba 7 soles en Cusco. Bueno, y la alberjita es tierra, es un producto de ahí, de nuestras zonas, del lado de Abancay, Andahuaylas, en Cusco, ¿no es cierto? Son zonas de ahí, como de ahí, fíjate, 8 soles, 7 soles. Bueno, te cuento yo que ahora 12 soles en Chalhuahuacho. No, pero Después Guillermo, sí. Yo el sábado, sin ir muy lejos, mi mamá fue al mercado, obviamente en Cusco, y compró con 12 soles el kilo de arvejitas en Cusco, ¿ah? Después hablamos por qué, cuáles son las causas que ustedes ya hablaron. Pero vamos a los precios. El pollo en el Cusco, yo ayer pregunté, 15 soles el kilo. Acá en Lima, Panachay, ¿sabes? Así, el pollo entero, el pollo entero o colgadito ahí, ya sin tripas. Solo está con su cabecita, está con sus patitas, está con sus organitos, pero está sin tripas ya. 7 soles, 6 soles 57 soles. Wow. Si tú te compras, diferencia, ya, fíjate la diferencia. Ahora, el pescado en Andahuaylas estaba 12 soles, que es lo que se compra normalmente, lo que llega de la costa congeladito, Liz, tú sabes perfectamente, el jurel. El jurelcito, claro. El jurel, 12 soles en Andahuaylas. En Cusco no he preguntado eso, sí, honestamente te digo. Sí, pero va por ahí el precio también, del jurel, la última vez que yo compré también estaba entre 9, 10 soles. ¿Sabes, Panachay? 4.50. Wow, qué tal diferencia. Fresco, recién salido, fresquito. Mamá, el bonito, que es un pescado, como dice su propio nombre, bonito. Ese te puede pesar 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, y lo haces cortar, lo haces sacar en presitas ya listo, lo haces empaquetar para 3 días, ahí tienes bonito a 4 soles 50, man. Cevichitapas, Raruconi, 4 soles 50 kilos de bonito. Imagínate, en bonito aprovechas todo, digamos, para hacer su carnecita ya lo haces cortar ya en trozos, tienes para prepararte en diversos platos, aparte por supuesto con el cevichito, y luego tienes para preparar tantas cosas, sudado de pescadito, puedes prepararte, cuántas otras cosas hay.
Entonces 4.50 mamacita, fresquito. Ahora, ¿con cuánto llegaba antes el Jurel a nuestra Chayua 8? Están comprándose con 3 soles, creo, congeladito se compra. Ahora, ¿cuánto está? Igualmente, vamos a ver la papa Yungay. En Lima se compra a 2 soles 50. Ahora, después de esta situación que hemos vivido, sigue habiendo los cierres, pero el Yungay se sigue vendiendo a 2 soles 50, lo que antes costaba 1 sol 50. Igualmente el canchán también 2 soles 50, antes se compraba con 1 sol 50. Bueno, la papa amarilla actualmente está 4 soles, pero antes yo compraba con 2 soles 50, la mejor de Huánuco, ahora está 4 soles, pero regularcitos. También el guairo está 4 soles, regularcito, no está tan bueno. Y la lechuga, ayer pregunté en Cusco, la lechuga seda, esa lechuguita que es normalmente en esa huertita sembramos, esas bien cabezoncita, estaba 3.50, 4 soles. Aquí en Lima está la lechuga seda, 2 soles, buenos, grandazos. También la lechuga americana está mucho menos, es parecida a un repollo, ya tú sabes eso, Liz. 1 sol está aquí, hatun, un mazapa. El tomate está carísimo allá. Bueno, sí he visto, el tomate está más o menos, en Cusco. 5 soles el kilo. 2 soles. ¿Cuánto? 5 soles el kilo. Bueno, yo he visto ayer para 2 soles, bueno, no sé, en todo caso, pero aquí sí está 3 soles 50 aquí en Lima, hasta 4 soles. Buenos tomatitos. El limón, mamacita linda, en Cusco, ¿qué vas a prepararte ceviche? ¿Cuánto está el pescado? ¿Vas a comprar pescadito congelado con 12 soles? Y el limón con 8 soles. ¿Dónde vas a preparar un ceviche? ¿En qué restaurante te va a costar igual ya, pues? Sí, pues no, definitivamente los precios están, en cuanto a los restaurantes, han subido muchísimo. Mira, el balón de gas de 10 litros, ese balón que normalmente se lleva, ese galón de gas, acá está 40 soles en domicilio. Por supuesto se ha encarecido bastante, pero ¿cuánto está ahí ahora en Cusco nomás? Ahora hablemos otra cosa, Liz. Estos precios están en la ciudad de Cusco carísimos. ¿Tú crees que nuestros hermanos del campo, los más pobres, lógicamente, hablando coherentemente, ellos no deberían pagar más precio, sino menos precio por su pobreza? Pero resulta que son ellos los que más pagan. Claro. Son ellos los que más carísimo pagan. Entonces, una de la costa, así como decían el señor ex premier, ¿cómo se llama? El que nos llamaba jovencitos tontos, ¿cómo se llama? Aníbal Torres, que llamaba muchachito tonto, que nos llamaba, ¿no? Muchachito tonto, le decía a los periodistas. Entonces, imagínate, no sé, en realidad la situación es, él decía a los de otra clase, ¿no? Le decía pitucos, le decía no sé cuántas cosas, trataba siempre de tratar de polarizar, siempre ha tratado eso de polarizar a los peruanos. Entonces, pues, en realidad, a esa gente, si esa gente pituca vendría a Chayhuahuacho a comprarse con 15 soles, se muere, pues. Se caen de Porque espalda. Acá en los mejores mercados se compra, pues, pechito, que cuesta, pues, 11 soles, 12 soles, pero seleccionado, ¿no? De pollo. Pero si se compra el pollo entero, está 6 soles, 7 soles. Y de ahí ya selecciona. Para su aguadito, selecciona para su segundo, selecciona para muchas cosas. Pero ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tanta diferencia se cita? Es porque nosotros mismos nos estamos suicidando. Nuestros hermanos, sin darse cuenta, se están suicidando. Tú vas al mercado, mamita linda, ¿y por qué esto está carísimo? Por el cierre de carreteras. ¿Quién cierra las carreteras? Nosotros mismos nos estamos suicidando. A ver, el hermano dirigente se dará cuenta de eso, que su mamita vende en el mercado y resulta que ya no tiene productos, ya no hay. Y bueno, en todo lo poco que tiene, ya no cuesta igual ya. Cuando venga un proveedor, un comerciante mayorista, le va a vender, ya no le va a vender en ese precio que ella está vendiendo al público, sino mucho más. Entonces, renegación sería que señora Jamana, pero no tiene derecho a voz ni a voto, menos a voto.
La manita tiene que cerrar su puesto y finalmente no hay productos, y si hay, carísimos, ¿no es cierto? Hay primero desabastecimiento, luego hay especulación, luego hay encarecimiento. Entonces la gente de comunidad tiene que pagar el precio más caro que un pituco, así como llamaba Aníbal Torres, ¿no? Más precio que el pituco tiene que pagar la manita del campo, que no gana, que no tiene facilidades, que ha sido menos favorecida, aunque la economía en Apurímac lo ha movido pues de las bandas. Más casi el 80% del PBI es producto de las bandas, por eso. Pero la bandita en el campo no ha sido favorecida porque efectivamente no sé las obras a dónde habrán sido dirigidas y no ha trabajado. Bueno, hay tantas cosas, imagínate, y los dirigentes siguen todavía con esto de llamarle usurpadora, como decía Cecita, a una persona que está sucediendo en el cargo. No nos preguntemos si yo he votado por el lápiz o no he votado, no interesa, pero se ha sido elegido una plancha presidencial. Yo siempre pongo el ejemplo en las comunidades a nuestros hermanos. Jancunas Ajyasanquiches, junta directivata, Isque Guatapa. Che Isque Guatapi, o el Jocha presidente, y matapas oraronja, y matapas ima delitutap oraronja, teja, Jarjunquichrik. Pitajri, que hay plancha, Pipaiwan Cusca, Caran vicepresidente en Huichanja. Entonces, mana, ni Oaxaca, el vicepresidente usurpador, despacho. Entonces, si hay una palabra más bien son mucho de cosas. Ahora, sobre todo, que hay transición y aunque hay gobierno, viene a volver a ubicación que hubiera hecho Pedro Rantimpe, entonces para transición ya está. Entonces, ya adelanto canja, hace esto su que hay Congreso de la República ni monja, hay caspar ni canja, si hay segunda vuelta. Y manan can mancho pajarincho, minchacho, que hay quillacho, vaya a recordar para elecciones a Capón Mancho, elecciones a Yajamazo, proceso, totalmente proceso. Que hay elecciones, que hay reglas o que hay ley con una cacha en elecciones para si hay cajllabanja, Yajamazo con una candidato con una yata ajleicos. Cada candidato con allá presenta con Jaco, cada chay con allá presenta con Jaco. Entonces, y mata cambio canayari, voy a reparar. No quiero abundar, Liz, en realidad, y yo lo que quería decir es, por favor, vamos a estar en este plan, vamos a ver cuánto está el precio y por qué está el precio en Chalhuahuacho, carísimo, por qué está el precio en Tambobamba, por qué está carísimo en Akira, por qué están esos precios bastante altos, por qué, hay que decirle a la gente, por qué, eso es importante, porque por ahí estaba leyendo también, creo que efectivamente no hay comerciantes que quieran comprarle ahora al productor porque las carreteras están cerradas y no pueden llevar el producto. Entonces, y si llevan, pues llevan carísimo porque tienen que darse la vuelta, no sé por dónde llegar finalmente a su destino. Bueno, Sainan Cacha precio con la panache. Mira, Guillermo, solamente para darle un dato, Wilson Palomino Cusi nos dice aquí en la radio, nos escribe, ¿no? Nos dice que en Tambobamba el balón de gas está en 80 soles. Fíjese el precio, 80 soles. ¿Cuánto estaba? 100 soles, mi estimado. Sí, ha habido un momento en la semana que pasó en Cusco mismo, sin ir muy lejos, el balón de gas estaba entre 60 y 65 soles. Y para variar, no encontrabas el premio. No hay, señora, te decía. No hay, te decía. Y si ese mismo comerciante dice, voy a querer ganar más, lo voy a llevar a Sacasi, o lo voy a llevar a Ojoruro, o lo voy a llevar en Chalhuahuacho, nomás lo voy a llevar a Cuchuacho, lo voy a llevar para ganarme más a esa señora que quiere comprar en un Cuchuacho, no le va a vender en 80 soles ya, porque le cuesta el transporte también, el riesgo que corre, y le va a vender a él por lo menos en 100 soles. Entonces, por eso digo, la gente más pobre es la más perjudicada. Pero quienes están ahí que insisten con cerrar la carretera, insisten con todo esto, bueno, nuestros hermanos dirigentes, pues yo no sé por qué motivo nuestros hermanos dirigentes así tienen que perjudicar a la misma población. No sé si estos hermanos dirigentes tendrán una esposa y esa esposa le diga, oye, mira, me cuesta tanto este producto. ¿Por qué? Porque han cerrado la carretera, no entran los productos normal. Bueno, ya eso es una cosa conocida ya. No me vayan a decir que yo estoy descubriendo Marte, América. ¿No? Bueno, Guillermo. Muchas gracias, don Guillermo, por su reporte. Importante conocer los precios de nuestros mercados. Un abrazo muy grande. Buenos días. Me avisan ustedes para hacerle hablar a la misma comerciante del mercado. Me avisan ustedes para yo estar ahí presente, porque estos precios que lo tengo, ayer yo estuve recogiendo la información en la tarde
y por supuesto, yo, mi esposa también, que es a diario va, ¿no? Entonces, he podido recoger precios. Cuando gusten ustedes, voy a entrevistar a la persona que ustedes en el mismo mercado, ¿ya? Listo, muchas gracias. Gracias, Guillermito, por el reporte. Nescanjen Arik, Guillermito Nescanjen, Chacet no canch por allá. César Secoya Capchanch. Es que lamentablemente estos precios, es verdad, pues César, tienes un presupuesto para el mes. Normalmente, ¿no? Que gastabas, no sé, cada familia de hecho que ya tiene. Imagínate con la suba de estos precios, pues desvaría todo y al final del mes ya no llegas casi sin nada. Y si es que tienes un presupuesto para el mes, hay gente que tiene presupuesto solamente día. para el día. Claro. No, y bueno, eso, bueno, es un desorden total. Luchito Escudero de Bolívar, Luis Escudero nos escribe: buen día, Liz, César, cuando hay más de 30 muertos en el país no se puede quedar impune. Es lamentable la política de nuestro país. Ojalá podamos elegir mejor en las siguientes elecciones, analizando la hoja de vida de cada candidato, perfil académico, ética profesional y personal, el aporte que ha hecho en su comunidad, en la sociedad, con vocación de servicio público, etcétera. Saludos, un abrazo. Muchas gracias, don Lucho Escudero. Tiene razón, o sea, tampoco decimos que estén bien los hechos de los fallecidos, ¿no? Se tiene que investigar, se tiene que encontrar los responsables también, se tienen que encontrar los responsables, ¿no? Hay responsables por ambos lados, estamos diciendo, hay responsables que han agitado y han llevado a nuestros hermanos a querer quemar instalaciones públicas que son estratégicas. Por ejemplo, quémese un aeropuerto. A ver, amigo oyente, usted queme un aeropuerto. Y es lo que han hecho en Juliaca. A ver, deje el aeropuerto inoperativo 1 mes, 2 meses. ¿Usted cree que hay mucha gente que necesita el aeropuerto? Necesitamos hacer movimiento por estos medios de transporte como son los aviones. Entonces, ¿quién va a pagar finalmente ese aeropuerto quemado? Vamos a pagarlo nosotros, vamos a pagar cada ciudadano. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita, sin ir muy lejos, César, en Juliaca. Lo han puesto inoperativo, son 3 meses aproximadamente en la que va a tener que arreglarse este aeropuerto. ¿Y quién lo va a arreglar? ¿Cuánto va a costar ese arreglo, esa refacción? Hay que arreglar los cercos, hay que arreglar todo. Y este es un presupuesto que va a tener que gastar el Estado. Pero ¿de dónde sale ese presupuesto? Es del dinero que sale, digamos, de la minería, que sale dinero de nuestros impuestos, que en vez de irse de repente a reparar un colegio porque ya está desgastado, sus pisos están malogrados, van a ir a reparar. O al centro de salud. El aeropuerto o al centro de salud, se va a tener que destinar ese dinero a reparar el aeropuerto porque es un bien esencial, es un bien importante que necesita darle fluidez al tráfico aéreo. Entonces, por ejemplo, ahí hay responsabilidades, ¿no? Que los dirigentes no dicen, oye, voy a ir a quemar un aeropuerto, voy a llamar la atención quemando el aeropuerto, todo eso, pero finalmente después, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a reconstruir ese aeropuerto? ¿Y cuál es la solución que dio? ¿Y cuál es la solución? Entonces, esas cositas también hay que analizar, ¿no? Entonces, se lamenta, no se debe perder la vida de los peruanos en estas protestas, y yo no entiendo también muchos menores de edad, hay excesos por ambas partes, y eso no se ha debido dar. Un poco hay que analizar, ¿no? Sobre también cómo se ha dado todo esto. Ha habido errores por muchos lados y no vamos a decir también pues que nuestros políticos son santos, no. Ahorita justo les íbamos a dar a conocer qué partidos políticos están inscritos, los únicos que participarían en las elecciones. Muchísima atención. Sí, en 2 meses serían las elecciones. Los que están inscritos con inscripción vigente son, por ejemplo, Acción Popular. Está Alianza para el Progreso. Es el partido del señor César Acuña. Está Acción Popular de La Pala. Avanza País. Creo que en esta última estaba con el señor Hernando Soto, creo, ¿no? Claro, el trencito. El trencito. Que se ve, ¿De ¿no? dónde es la congresista Patricia Chirinos? Es de Avanza País, ¿no? Sí, claro. Es de Avanza País. Ahí está, Avanza País está inscrito. A ver, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular está inscrito. Ahí está, el partido de Keiko está inscrito. Se mantiene. ¿Por qué está inscrito? Porque ha quedado segundo en las últimas elecciones, mantiene su inscripción, no ha perdido. Otro partido que está inscrito, Juntos por el Perú, que es el partido donde postuló la señora Verónica Mendoza. Ojo, no es el partido de la señora Verónica Mendoza. Ella es una invitada del partido, ¿no? Porque ella está pretendiendo inscribir su partido, hasta ahora no puede. Otro partido es Somos Perú, donde postuló el señor Vizcarra. Somos Perú. Somos Perú.
Otro partido inscrito, Frente Esperanza. ¿De quién es el partido Frente Esperanza? ¿Se acuerda usted del señor Popio Olivera? Claro. El que le dijo al señor Alan García en el debate su vida. Su vida, ¿no? Sí, le describió todo. Frente de la Esperanza 2021, así se llama este partido. Bueno, el también partido moradito. El partido moradito, donde postuló último el señor Julio Guzmán. El que se escapó. Ya, ahí está. Otro partido, Partido Patriótico del Perú. Bueno, soy sincero, no sé de quién es. Partido Patriótico, no, yo tampoco. Tampoco no lo he visto. Bueno, este Partido Patriótico del Perú también está inscrito. Otro partido inscrito, Perú Libre, el partido del señor Cerrón. Está inscrito también el partido Podemos Perú, que es el partido del señor Luna Gálvez, ¿no? Donde postuló Urresti, ¿no? Y Renovación Popular, que es el partido del señor Porqui, como le dicen, el señor Rafael López Aliaga. El actual alcalde, ¿no? No, entonces, ahí están los partidos. ¿Cuántos partidos de izquierda hay? Podríamos decir centro izquierda o izquierda. Está, a ver, Perú Libre, bueno, quizás el Partido Patriótico, no sabemos cuál es su tendencia, todavía tendría que investigar un poco. El Partido Morado y Juntos por el Perú. Cuatro partidos que estarían ahí entre centro, izquierda e izquierda. El resto, que son más son más un poquito más tirados a la derecha, entonces son los que van a participar, ¿no? En estas elecciones. Si aquí a 3 meses hay elecciones, son estos partidos los que estarían participando, ¿no? Hay otros partidos que están buscando su inscripción. ¿Qué partidos están buscando su inscripción? Quieren inscribirse en el proceso, que están cerca. Está la Coalición Transformadora Tierra Verde, se llama así ese partido, ¿ya? Fe en el Perú es otro partido político que está buscando inscripción. Frente Popular Agrícola FIA del Perú, que este es el FREPA. Hace buen tiempo, ¿no? Ellos vienen buscando esta inscripción. Bueno, han perdido las elecciones hace poco y han salido de foco, porque recuerde que en las últimas elecciones de complementarias para el otro congreso han entrado hartos representantes del pescadito, el FREPAG. Luego Libertad Popular, que sería otro partido. El Partido Aprista Peruano también está buscando inscribirse. Partido Demócrata Verde es otro partido. Y Partido Democrático Perú Unido, que me parece que es de la señora Verónica. Bueno, estos son los partidos que están tratando de inscribirse. Bastantes. Imagínate, si se inscriben ellos, ¿llegarían a cuánto? ¿Casi 30? No, es más o menos unos 16, unos 18, 19. Sí, casi 20, casi 20 llegaría si es que se inscriben ellos más. Bueno, entonces estamos pidiendo adelanto, elecciones rápido ya. Ahí tendríamos más o menos los partidos que estarían participando en estas elecciones. Ahora vamos a ver quiénes van a ser pues los representantes de cada partido. De repente el señor Julio Guzmán por el Partido Morado, en el Frente Esperanza el señor Popi Olivera, quizás Vizcarra se anime por Somos Perú, Partido Patriótico del Perú, no sé quién, Perú Libre de repente el señor Valdemar Cerrón, no sé, Podemos Perú, el señor Luna Gálvez o Urresti, Renovación Popular Rafael López Aliaga. Bueno, es casi más de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que ahora se está buscando es de repente dar la oportunidad de que quizás se puedan inscribir otros partidos más y puedan participar en esta competencia. Pero, valgan verdades, tampoco no tenemos mucho que escoger, Liz. No hay. No hay mucho que escoger. Y alguien que ha puesto ahí su opinión, claro, definitivamente nuestra función como votantes para las próximas elecciones va a ser eso, ¿no? De poder de algún modo informarnos su perfil profesional, su perfil como persona, como ya no con todos estos antecedentes que pues hay muchas autoridades que han ingresado. Eso tendría que ser nuestra función, ¿no es cierto? Como votantes para poder pues de algún modo quizá por ahí votar por alguien un poco más consciente y pueda hacer un trabajo mucho más transparente. Ojalá. Ahora, lo último, ¿no? De todos los gobernadores regionales que se han elegido ahora último, son hartos los gobernadores. Hay gobernadores que tienen más de 10 procesos judiciales. Sí, claro. O sea, ¿qué está pasando pues con nosotros los electores? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Cómo estamos votando? ¿Estamos votando bien? ¿Estamos pensando al elegir a nuestros presidentes regionales? O sea, eso también hay que ponernos a pensar, ¿no? Gobiernos regionales como Cusco, ahora Purímac, también hacia el lado de la región Puno, son gobiernos regionales que reciben dineros del Estado
una partida presupuestal del Estado, y también dineros por ingresos de canon gasífero, canon minero, ¿no? Y regalías. Entonces esos dineros también esos dineros quizás no se están invirtiendo bien, y por eso es que en muchas regiones se siente, pues no se siente el crecimiento económico, se siente la pobreza, se siente la preocupación, ¿no? Fíjese al señor César Acuña, que es bastante cuestionado, ¿no? Éticamente, ha sido elegido, ha sido elegido como presidente regional, ¿no? Entonces, después nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de estos problemas que estamos teniendo en el país, el Congreso corrupto. Hablamos del Congreso corrupto y en nuestra misma región elegimos a una persona cuestionable, que está siendo cuestionada ya. No, pues entonces hay que ser un poco consecuentes con nuestros votos. Eso es lo que pedimos, eso es lo que pedimos desde aquí, desde la radio. Nosotros como comunicadores también damos a conocer lo que está pasando en nuestro país, y esperemos que las cosas cambien. Y para eso lo que tenemos que hacer es comenzar a educarnos desde la casa. Es importante que el papá y la mamá esté presente siempre en la educación de los niños, en la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque los temas de valores, los temas, en este caso, pues, de enseñar a tu hijo a respetar las reglas de la casa, a respetar, a ser honesto, a ser considerado con el papá, con la mamá, eso no lo va a enseñar el profesor. Eso no le vamos a echar la culpa, pues, al docente del colegio de que no esté educándose bien al hijo. Eso lo tiene que hacer en la casa cada padre de familia. Formar en valores es responsabilidad de los padres, de los papás. Eso no vamos a entregarle, pues, ¿no? Al colegio o al Estado para que pueda educar. Claro, esto es en casa. Esto es en casa. 7 de la mañana con 56 minutos. Antes de irnos ya con la información deportiva, la información de las primeras planas, vamos a ir al mercado en el distrito de Chalhuahuacho. Y Cindy y Roque ya está en la línea telefónica para darnos mayores detalles y un poquito también comparar justamente estos precios que hemos dado de Lima, de Cusco y ahora pues el local de Chalhuahuacho. ¿Cómo estás, Cindy? Buenos días. Cindy, buenos días. Muy buenos días, Liz. Muy buenos días, colegas. Gracias por el pase. Me encuentro aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Muchas gracias. De hecho, ya estamos aquí en el mercado del distrito de Chalhuahuacho. También contamos nosotros describirte, ¿no? El lugar en estos momentos, el mercado, pues se encuentra muy poco concurrido, ¿no? Sin embargo, al frente del mercado encontramos mamitas quienes han traído desde Mara sus productos, ¿no? Tales como alverjita, lechuga, limón, tuna, ¿no? Ellos también nos comentan que ellos están manteniendo el precio estable de lo que es, ¿no? Por ejemplo, la alverjita lo están vendiendo a 5 soles el kilo. Esto está ubicado al frente del mercado, ¿no? La lechuga también está desde 1 sol, el limón 3 por 1 sol, la fresa a 10 soles el kilo, la tuna 3 por 1 sol. Me comentan también que el pollo, porque en este momento todavía no observamos vendedores, no hay mucha concurrencia, ¿no? El pollo está a 11 soles el kilo y el pescado a 15 soles. Ante esto ya tenemos nosotros a una mamita, pues quien justamente está al frente del terminal vendiendo sus productos. Ella nos va a resaltar también que ellos no están alzando el precio de la fruta, de las verduras. Muy buenos días. Sí, ¿con quién tenemos aquí, por favor? A ver, ¿quién nos puede dar una entrevista? ¿Desde dónde vienen el día de hoy? Bien, a veces aquí también las mamitas son un poquito tímidas, ¿no? A ver, muy buenos días, ¿de dónde vienen ustedes? Desde Mara venimos nosotros. Así. Bien, desde Mara. ¿Y qué es lo que nos están trayendo ustedes el día de hoy? De hoy están trayendo lechuga, fresa, tuna, precio cómodo traemos nosotros. Así es. Bien, hace un momento también encontrábamos una mamita pues que nos explicaba que el precio había subido, estarían elevándolo, ¿no? Ella también nos va a resaltar ese tema, ¿no? Que pues ellos no están alzando los precios, se encuentran al frente del mercado. Bien, se encuentran sí. En esos momentos sí. Ellos también despachando sus productos, están full, ¿no? Son pocos los que han venido, serán pues unas 6 personas que han venido desde Mara. Ustedes no están alzando el precio de los productos. No, cómodo, precio cómodo, antes que vendemos igual. No están alzando más caro, nada.
Así es, bien, entonces muchas gracias. Ellos nos han resaltado que ellos no van a alzar el precio de sus productos el día de hoy. Vuelvo y reitero, los productos que han traído, la alverjita a 5 soles, la lechuga a 1 sol, el limón 3 por 1 sol, la fresa a 10 soles. Bien, por acá también tenemos ya a una mamita quien está haciendo las compras diarias. ¿Usted qué es lo que ha observado aquí en Chalhuahuacho que ha subido de precio ante toda esta coyuntura social? Bueno, buenos días con todos. Las señoras también traen desde lejos, pero con precio cómodo, no es como dentro del mercado que están alzando. Y ellos también con un sacrificio, su pasaje, todo también tienen que sacar, pero igual le están manteniendo el precio, ¿no? No más sería. Así. Durante estos días, ¿usted qué es lo que ha observado del producto que ha resaltado, pues, que ha subido de precio? Demasiado ha resaltado, de verdad, los que traen de Cusco, demasiada alta de precio está acá en Chalhuahuacho, pero en Mara, en Tambobamba, está a precio cómodo. Hace 3 días bajé a Tambobamba, entonces, por ejemplo, 1 kilo de zanahoria está manteniendo 3 soles en Tambobamba, pero aquí está demasiado alta el precio. No debería ser así, ¿no? Porque no todos tenemos un ingreso, las mamitas de la comunidad, por ejemplo, ellos hacen modos posibles para que vengan a hacer compras y venden su ovejita, su chuño, todo eso. Entonces a eso deberían basarse también los que traen de Cusco, ¿no? Así es, muchas gracias por la entrevista. Bien, vamos a continuar nosotros entonces reportando, como observamos también, ya se encuentran aquí también las señoras que venden los caldos temprano, ¿no? También las frutas sobre todo, ¿no? Por aquí también nos comentan que el pollo está dándolo a 11 soles el kilo y el pescado a 15 soles, ¿no? No hay mucha concurrencia en estos momentos aquí en el mercado de Chalhuahuacho, ¿no? Sí, dentro del mercado sí ya se encuentran los abarrotes, el maíz, la chicha, sin embargo, ¿no? Por otro lado, también comentarte que están saliendo los carros con normalidad aquí en la terminal, ¿no? Por ejemplo, tenemos la empresa Pumita, Cusco Apu, quienes están saliendo con normalidad hasta las 8 de la noche, es lo que nos han comentado. Inclusive hay camionetas para salir. Entonces, esa es la situación aquí en Chalhuahuacho. Todo está con normalidad, ¿no? Los precios también de pasajes no han subido, están con normalidad y están saliendo, pues, todas las empresas para Bancay, para Cusco, Arequipa, ¿no? Hasta las 8 de la noche es lo que nos comenta. Muchas gracias, Liz. De repente, ¿alguna pregunta en cabina? Muy bien, Cindy, muchas gracias a ti. De verdad hay que felicitar a nuestras mamitas lindas, productoras del distrito de Mara, del distrito de Akira, del distrito de Chalhuahuacho, quienes están llevando sus verduritas, de repente sus tubérculos, al mercado de Chalhuahuacho y están manteniendo los precios. Ese es el amor, de repente, que dan nuestros amigos agricultores, nuestros amigos en el campo, y hay que retribuirlos con mucho cariño y hay que felicitar ese trabajo que están desarrollando nuestras mamitas. Tenemos entendido que, por ejemplo, en Mara hay gran producción de fresa, gracias a estos fitotoldos que se han implementado en el distrito de Mara. En el distrito de Chalhuahuacho también me parece que han implementado fitotoldos desde por parte de la municipalidad de Chalhuahuacho, ¿no? Ojalá que estén produciendo, algunos los han descuidado, pero hay que felicitar a nuestros amigos productores. Cindy, te agradecemos por este contacto. Así es, gracias, colega. Ese fue el reporte aquí desde el distrito de Chalhuahuacho. Entonces, resaltarles que están manteniendo el precio, todavía no hay alza de precios aquí en Chalhuahuacho, ¿no? Al frente de el mercado, es lo que nos comentan nuestras hermanas de Mara, que nos han traído sus propios productos, ¿no? Dentro sí ya del mercado está un poquito elevado, por ejemplo, afuera hemos preguntado, el pollo estaba 11 soles, aquí está en el mercado dentro, ¿no? A 12.50. Bueno, se está elevando siempre un sol más, un sol 50 aquí dentro del mercado, ¿no? Ellos también pagan, pues, los puestos que alquilan, tienen aquí, ¿no? No es libre. Entonces también se da un poco de comprensión, pero como ya lo dijo la mamita hace un momento también, pues se ha elevado demasiado en algunos productos como las verduras, ¿no? Por ejemplo, dentro del mercado está a 10 soles la alverjita, sin embargo, afuera
¿no? Al frente, a nuestros amigos de Mara, quienes han traído, está la grasita 5 soles el kilo. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Por el enlace. No, ya gracias a ti. El día de mañana. Saludos, informó para ustedes la licenciada Cindy Roque. Gracias. Buenos días, Tupananchikama. Gracias, Cindy. Buenos días. Ahí está entonces el precio que usted ya más o menos tiene el recuento, digamos, que hemos hecho estos precios, ¿no? Y sacando conclusiones, Cusco realmente es caro. Bueno, Cusco siempre ha sido caro, es una ciudad muy cara, muy los precios de terrenos, el mercado, no, es bien caro es Cusco. Como Claro, usted decía, prefiero irme a Chalohuacho a hacer mi mercado, ¿no? Comprarme mis arvejitas de ahí de Mara, traer mis fresas de Mara, prefiero hacer eso y llevarme pues hacia Cusco mejor, ¿no? Claro, bueno, en realidad hay que felicitar el trabajo que han estado desarrollando las diferentes gestiones en las municipalidades, tanto de Chalhuahuacho, también allá en Akira, en Coyurqui, no sé si usted se acuerda, ha habido en una de las gestiones donde se ha promocionado bastante la producción local a través de proyectos en las zonas, en los valles interandinos, ¿no? De producción de fresa, producción de gallinas, producción de cuyes. Mire, esos son los resultados, Elizabeth. O sea, ¿qué pasa? Si no hubiese habido estos productos, estos proyectos, el que lleva de Cusco, el comerciante de Cusco que lleva todos esos insumos hacia Chalhuahuacho es el que estaría forrándose dinero, estaría ganando, haría lo que quisiera, ¿no? Pero fíjese, se ha implementado estos proyectos, el proyecto agropecuario, que también Las Bambas ha impulsado buenos proyectos allá, el proyecto Cuyes lo ha impulsado Las Bambas, el proyecto de ganadero lo ha impulsado también en algún momento Las Bambas, que me dicen que van a retomar estos proyectos poniéndose de acuerdo con las autoridades. Pero de las papas, mejoramiento de las papas. Mejoramiento de las papas. ¿Usted recuerda antes en Yuricancha, me acuerdo. En Yuricancha, como con ya la tecnificación, metiendo tractores? Ahora, por ejemplo, ahorita nomás cómo está saliendo el señor José Horna a hacer la fumigación en todas las parcelas, comunidades. Esto ayuda a que haya mayor producción agrícola en nuestro distrito y en nuestra producción en nuestra provincia de Cotabambas. Cuando hay mayor producción agrícola, hay mayor oferta, así es el mercado, o sea, hay mayor cantidad de productos, mayor oferta. Tenemos bastante papa, tenemos bastante lechuga, tenemos fresas, tenemos cuyes, tenemos por ahí de repente ovinos. Entonces, ¿qué hace? Que el poblador pueda ir a comprar a bajo costo. Claro, a bajo costo. Y le alcanza, pues, para comprar para la semana, de repente ya no para cada día. Y bueno, se promueve la competencia, una competencia sana entre todos los productores. Un productor de repente ha sacado su lechuga y lo está ofertando a un sol. De repente el otro viene y dice, ya bueno, voy a ofertarte dos por un sol. Pero bueno, ya van a ver ellos también viendo su ganancia, ¿no? Exacto. Entonces, eso es importante. Entonces, ojalá que estas nuevas gestiones, ahora el señor Dante Contreras está a nivel de la provincia de Cotabambas, de repente el señor Iván Cruz, continúen con la implementación de estos proyectos productivos, ¿no? El dinero del canon, la regalía, que de repente ahora va a ser un poco más escaso, hay que implementarlo en proyectos productivos. Primero es asegurar la alimentación de las familias también. Y otro tema importante es asegurar el consumo de agua potable limpio, ¿no? O sea, eso también es importante, tener agua potable, porque también el agua es importante para el tema de nutrición, para combatir la anemia, la desnutrición. Consumir agua limpia nos va a ayudar bastante. Vámonos con los contactos telefónicos. Así es, César, ya está Gonzalo esperándonos, obviamente después de haber hecho ejercicios, haber corrido no sé cuántos kilómetros, ya está con nosotros con la información deportiva. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Buenos días, Liz, buenos días, César, buenos días a todos los oyentes que sintonizan a estas horas el informativo Huillaricui. Hoy, 17 de enero del año 2023, tenemos las noticias deportivas para todos ustedes. Y vaya qué noticias, amigos. El día de ayer hubo una conferencia de prensa donde 8 clubes de la Liga 1 confirmaron que no participarán en el torneo local. Así es, como lo oyen, no juegan. Estaríamos hablando de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar de Arequipa, Cienciano del Cusco, el Deportivo Municipal, el Cusco Fútbol Club, Binacional y Sport Boys. Decidieron adoptar esta postura hasta que se levante la medida cautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol. Continúa así
Liz César, el suspenso pues en la Liga 1, el campeonato más importante de nuestro país, porque el día de ayer, 16 de enero, los representantes de los equipos mencionados, así como también la SAFAP, brindaron una conferencia de prensa en la que mostraron su postura y confirmaron que no participarán en el campeonato 2023 hasta que se pueda levantar la medida cautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Luego de un análisis de los 8 equipos que estaban en la conferencia de prensa, decidieron pues no participar en el torneo hasta que se levante esta medida cautelar. Así lo señaló Sergio Ludeña, quien es el máximo representante del Cienciano del Cusco, quien fue el encargado de dar a conocer la postura de los equipos presentes en esta conferencia de prensa. De igual forma también lo hizo Fernando Salazar, que es el actual administrador de Alianza Lima, que lamentó que los hinchas sean los afectados por esta medida cautelar, la cual fue interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol. Él manifestó: considero que uno de los grandes afectados es el hincha, esto atenta claramente contra la posibilidad de alentar a su equipo. Vemos poco viable la realización del torneo sin la participación de los 8 clubes. Universitario de Deportes, por su lado, también, mediante su representante legal, que es el señor Adrián Gilabert, también se refirió al comunicado del máximo ente del fútbol peruano y aseguró que las medidas cautelares no son interpelables por las partes. Esta suspende los contratos y no hace ninguna distinción entre quién puede jugar y no hay nada que interpretar, sostuvo. Dicho esto, los clubes presentes en la rueda de prensa decidieron no participar del torneo local hasta que se pueda levantar la medida cautelar. Según lo mencionado por todos los representantes, quienes comparten la misma postura esperan una pronta respuesta por parte de la Federación Peruana de Fútbol, con el objetivo de poder analizar y resolver las diferencias que existen entre ambas partes. Pero más o menos les voy a explicar, amigos, qué es lo que pasa. Lo que sucede es que esto se remonta ya más o menos al año 2013, ¿no? Donde los clubes de alguna forma tenían los derechos para la transmisión de sus partidos y esto se iba a culminar en el año 2021. De alguna forma iba a ser devuelto a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y es justamente lo que se está haciendo, pero hoy en día el campeonato del año 2023 pues no va a poder ser transmitido por los canales de siempre, ¿no? Uno va a tener, o tendría, si se llega a realizar, tendría que realizar un pago adicional para poderlos ver en alguna plataforma digital a través de internet. Y es por ello que estos 8 equipos han decidido no participar, porque les parece una medida cautelar injusta, mucho más para el hincha, ¿no? ¿Dónde vamos a ver a nuestros equipos? ¿Dónde vamos a poder ver cuando se enfrente, por ejemplo, Universitario de Deportes contra el Cienciano del Cusco, o cuando se enfrente Alianza Lima contra el Garcilaso, que acaba de subir, ¿no? Bueno, esto ha desencadenado una serie de medidas que de alguna forma, una de ellas y la más importante es que los 8 clubes han decidido no participar. Vamos a ver qué se espera de todo ello, si se va a poder o no se va a poder aceptar la petición de estos 8 clubes. Pero para ello también la Federación Peruana de Fútbol se ha pronunciado tras la conferencia de prensa que emitieron ayer los 8 equipos que no quieren participar. Debido a esta decisión de no jugar pues el campeonato peruano a menos que se levante la medida cautelar, y bueno, la Federación Peruana emitió un comunicado sobre los derechos de transmisión. En su comunicado, el ente menciona que mantiene su posición firme de respetar que clubes como Universitario de Deportes, Carlos Manucci, Sport Boys y Municipal transmitan sus partidos de local de Liga 1 a través de la señal de Gol Perú. De acuerdo a lo mencionado anteriormente por la Federación Peruana de Fútbol, esos acuerdos se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2025, debido a que fueron celebrados antes del 2019. Por ello, equipos como Alianza Lima, cuyo contrato con el consorcio de fútbol peruano acabó en el 2022, no podría pasar sus duelos por el mencionado canal. El juzgado que ha concedido la medida cautelar a favor de la Federación Peruana y contra Media Networks Latinoamérica, Gol TV y Latinoamérica y el CFP, dispone la suspensión de cualquier acto vinculado con los derechos de televisación, propiedad de la Federación Peruana de Fútbol, sin su autorización. Por ello, no cabe ninguna interpretación que impida que los operadores autorizados realicen las próximas transmisiones. Según lo que emite el comunicado, amigos, César y Liz, sobre
lo que mencionaron ayer los 8 equipos, algunos solamente podrían transmitir y solamente sus partidos de local, ¿no? Pero bueno, esto no es lo que han pedido los 8 equipos. Ellos quieren que se puedan transmitir todos los partidos para que el hincha no se vea perjudicado. Bueno, vamos a ver qué concluye de esta situación. Ojalá se pueda desarrollar de la mejor manera para que no salgamos perjudicados y podamos seguir viendo fútbol en nuestro país. ¿Cuándo debería iniciar la Liga 1? Mediante un comunicado de la Liga de Fútbol Profesional emitido el 14 de diciembre del año pasado, se informó que el arranque de la nueva temporada de la Liga 1 sería el sábado 21 de enero, es decir, este fin de semana, una semana después de la fecha prevista inicialmente. Hasta el momento no han mencionado un posible aplazo del comienzo del torneo. Vamos a ver si hay o no hay partidos este fin de semana. Pero lo que sí, bien han dicho que hay algunos partidos que sí se podrían transmitir en la señal de Gol TV. Vamos a ver. Bueno, también les comento, amigos, que Perú va a estar enfrentándose a Brasil, pero estamos hablando de los chicos, de la sub-20, ¿no? La selección peruana sub-20 hará su debut en el sudamericano de la categoría frente a su similar de Brasil el día jueves 19 de enero en Cali. De una forma, las selecciones de Perú y Brasil van a chocar por el debut de ambos elencos en el Sudamericano Sub-20 de Colombia 2023. El certamen que dará 4 cupos al Mundial de la categoría y un pase a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Esto va a arrancar el 19 de enero y va hasta el 12 de febrero. Así que tenemos que alentar a nuestra selección. Y el partido de Perú versus Brasil va a ser a las 5 de la tarde. Recuerden, 5 de la tarde el jueves 19 de enero en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. La transmisión de todo el certamen será a través de las señales de Latina Televisión y DirecTV Sports. Así que ya saben. Y bueno, de alguna manera vamos a esperar que se den las condiciones para que Perú pueda alcanzar un triunfo frente al pentacampeón, frente a Brasil, ¿no? La selección de Jaime Serna va a partir ya a Colombia con un equipo lleno de expectativas y preparado para enfrentar los duelos que se le avecinan en el sudamericano. Sub-20 empieza entonces este jueves. Vamos Perú, vamos a los chicos de la sub-20 que están empezando y vamos a ver si también por ahí se encuentra algún talento que pueda acompañarnos en la selección para los próximos encuentros, que serían la Copa América y por supuesto el próximo Mundial. Tenemos más noticias internacionales para ustedes y Cristiano Ronaldo debutará siendo capitán. ¿Y ante quién? Ante Messi. Son los últimos detalles del PSG versus el Riyadh Season, ¿no? Estamos a pocos días de vivir un nuevo duelo entre Cristiano Ronaldo y Messi. El portugués, por supuesto, va a liderar a su equipo ante las estrellas del PSG. Y del PSG que no está llegando en un buen momento. Recordemos que, a Neymar y a Messi los han estado pifiando mucho en el PSG porque no han estado consiguiendo los resultados que los hinchas esperaban, ¿no? A raíz de que, Neymar fue eliminado en el Mundial muy prontamente, y también de igual manera Lionel Messi, al haber alcanzado la Copa del Mundo, esperarían más que pueda dar en el torneo donde representa pues al PSG. Estamos ya muy cerca de vivir un duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que son considerados particularmente los mejores jugadores del mundo del fútbol aún vigentes, pese a su edad. Ya tienen más de 35 años cada uno, pero siguen siendo considerados los mejores del mundo. Este clásico enfrentamiento se va a llevar a cabo en Arabia Saudita como parte de la Riyadh Season Cup. El Paris Saint-Germain enfrenta a las estrellas de un combinado de Al Hilal SFC y Al Nassr. El choque significará el debut del astro portugués. Partidazo sin duda alguna que no nos podemos perder. El debut de Cristiano Ronaldo y también por supuesto al enfrentar a su rival de toda la vida, al PSG. Sin embargo, hay que hablar que el comandante sí podría debutar para la Riyadh Season Cup este jueves 19 de enero. Quizás se pueda dar esta situación. En las últimas horas, por medio de Twitter, se reveló que el portugués portaría el brazalete del capitán del combinado Al Hilal Al Nassr ante el PSG. Vamos a ver quién es mejor, Cristiano Ronaldo
o Lionel Messi. De alguna manera va a ser, sin duda alguna, un partidazo. Y vamos con la última noticia, porque ¿qué? La millonaria cláusula que tendría que pagar Alianza Lima como indemnización a Gol Perú. Solo Gol Perú puede transmitir los partidos de Alianza y netamente de local. Si otro operador lo hace, tendría que pagar millonaria cláusula de indemnización al consorcio de Fútbol Perú. Siguen los problemas, amigos, con la transmisión de los partidos. Y ojo, este miércoles 18 de enero, desde las 5 de la tarde, el estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará el partido de presentación del Cusco Fútbol Club. ¿Ante quién? Ante el Cienciano del Cusco, ante el Papá, en la noche dorada. Esto previo al inicio de la Liga 1 2023, si es que se llega a iniciar y no se aplaza por los problemas que ya hemos estado mencionando al inicio de este informe deportivo. Muy bien, César, Liz, esas son las noticias deportivas hoy en día. Esperemos que se solucione la situación de la Liga 1 y estos 8 clubes que han decidido pues no jugar en la liga hasta que se suspendan estas cláusulas que les impide transmitir los partidos tanto de local como de visitante para toda la afición peruana. Muchas gracias, Gonzalo. De verdad es preocupante que algunos equipos que están en la Liga 1 pues hayan decidido no participar por este tema de los derechos televisivos. Bueno, esperemos que esto se solucione y bueno, podamos disfrutar del fútbol peruano. De verdad, aún todavía falta trabajar mucho en nuestro fútbol. No hay esa competitividad que deseamos, pero es lo que tenemos. Y el tema es trabajar que nuestros directivos del fútbol puedan mejorar esto, ¿no? Ahorita hay una controversia muy fuerte con esto de los derechos de transmisión. Usted, ¿en qué plataforma prefiere usted ver el partido o los partidos de la Liga 1, Gonzalo Wirce? Yo sin duda quiero que continúe la misma mecánica de los años pasados, verlas en Gol TV, porque y sin ir muy lejos, la Noche Crema, por ejemplo, no fue transmitida por ningún canal. Tenías que conectarte a internet o vía streaming por alguna página de Universitario de Deportes, y lo mismo fue con algunas otras presentaciones o algunos otros amistosos que se han venido desarrollando. Era muy difícil, había la incertidumbre de saber dónde ibas a poder ver a tu equipo, no sabías bien, porque en el canal en Gol TV, como era anteriormente, no estaban transmitiendo estos partidos. Así que particularmente preferiría que continúe la misma mecánica de los años pasados, César. Y con respecto a los derechos de transmisión en radio, ¿se sabe algo? En radio aún no se han manifestado. Hay algunos equipos, como lo mencionaba, que sí van a poder transmitir partidos de local, netamente de local. Uno de los equipos, por ejemplo, es Universitario de Deportes, que ellos tenían un contrato aparte desde el año 2019, 2020, pero son pocos, y pese a ello, algunos equipos se han unido a estos 8 que emitieron la conferencia de prensa el día de ayer para manifestar que no van a participar, ¿no? Todos o ninguno dijeron en esta conferencia de prensa del día de ayer. ¿Sabe por qué le digo? Es que, bueno, lo que se ha sentido en provincias respecto a estas transmisiones es que como en años anteriores, hace muy pocos años, ha habido una sola cadena radiofónica que ha agarrado los derechos de transmisión del fútbol peruano. Y muchos periodistas deportivos en regiones como Cusco, Arequipa, entre otros, no pueden transmitir estos partidos desde el estadio, ¿no? Lo que ha ido pues en contra de estos periodistas deportivos, y esto es lo que de alguna manera la Asociación de Periodistas Deportivos están pidiendo, de que se liberalice y le dejen transmitir, porque eso va en contra del hincha finalmente, pues el no transmitir esos partidos a través de la radio, por lo menos, no de manera popular, ¿no? Claro, sin duda alguna, vamos a tener que esperar que la Federación Peruana de Fútbol se manifieste y mueva muy bien sus fichas, porque como bien lo mencionaban los equipos, sin la participación de los 8 realmente no tendríamos un campeonato muy vistoso, que digamos, no recordemos que están renunciando, entre comillas, 8 de los principales equipos, no estamos hablando de
Alianza Lima, Universitario de Deportes, el Melgar, el Cienciano del Cusco, el Deportivo Municipal, el Cusco Fútbol Club también se ha sumado, el Binacional y el Sport Boys. Imagínate, César, un campeonato sin estos equipos, pues mejor nos vamos a jugar pichanga nosotros. Claro, claro, bueno. Todos los viernes. Aunque también sin Alianza y la U creo que sería bueno. También, ¿no? Listo, Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Buen día. Un abrazo, Gracias. cuídate. Sí, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí está. 8 de la mañana con 21 minutos. Bueno, vamos con más información. Nos vienen las primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional y local. Está ya Hernán Zulca listo con la información ya para finalizar el informativo Huillaricuy del día de hoy, 17 de enero del año 2023. Hernán Zulca con las primeras planas desde la cabina número 3 de Radio Surfo y La Voz de Todos. Hernán, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, César, buenos días, Liz, y buenos días a todos nuestros amigos de la provincia de Cotabambas, de la región de Apurímac y hasta donde llegan las ondas de Radio Surfo. Bien, ya estamos en la cabina número 3, César, para compartir con todo nuestro público oyente de las portadas de los diarios de circulación nacional, regional y local que traen para el día de hoy, martes 17 de enero de 2023. Vamos de inmediato a revisar, amigos oyentes, el diario La República. En su principal portada trae el siguiente titular: sí hubo un patrón en las muertes de protesta, según perito forense, tras revisar actas fiscales y necropsias de los 10 fallecidos en Ayacucho. Carmen Rosa Cardosa, fundadora del equipo peruano de antropología forense, explicó al diario La República de que las víctimas, 6, registran disparos en el tórax, 3 en el abdomen y 1 en la cabeza. Es el principal titular que nos trae el diario La República. Vamos de inmediato a revisar el diario El Comercio para el día de hoy. En su portada hay casi 100 puntos bloqueados en diversas carreteras de 9 regiones. Las rutas, además de la interrupción de vías en el sur, ayer un grupo de personas protestaban en La Libertad. Inició una huelga indefinida y se colocaron piquetes en la Panamericana Norte a la altura de Virú y Chao. Entre tanto, también, amigos oyentes, las acciones en Cusco, manifestantes impidieron acceso a la estación ferroviaria de Ollantaytambo. Conveagro informó que cierres están generados por la escasez de algunos productos en mercados sureños. Es el titular que nos trae el diario El Comercio para el día de hoy. Vamos, amigos oyentes, algunos subtitulares. Perú Libre y grupos satélites, bancadas de izquierda, frenan reforma que elimina el voto de investidura. Vamos de inmediato a revisar el diario Gestión para el día de hoy, martes 17 de enero. El Ministerio de Energía y Minas, MINEN, los lotes de Talara deben regresar a Petro Perú. Entrevista con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Presidencia y Petro, en este caso Presidencia y Perú Petro, coinciden pese a los problemas de caja. Además, evalúa adelantar obras públicas en zonas mineras para reducir conflictividad. Entre tanto, también el Congreso busca acelerar segunda votación de adelanto de elecciones. Nueva legislatura se adelantaría a febrero. Gobierno asegura que no se opondría a realizar comicios a finales del 2023. Vamos con más diarios en el informativo Huillaricuy. Diario Perú 21 para el día de hoy, en su portada trae lo siguiente, amigos oyentes. Principal titular: mamadera mía. A pesar de la convulsión social y los problemas de seguridad, el Estado continúa asignando policías al cuidado de los exministros de Castillo: Jainer Alvarado, Alejandro Salas, Modesto Montoya, Jorge López, Diana Miloslavich, Jorge Prado, Rosendo Serna y Alessandra Herrera mantienen privilegios. Es el titular que nos trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Vamos de inmediato a revisar el diario peruano para el día de hoy. En su portada, Ejecutivo e Iglesias invocan a promover diálogo y paz social. Objetivo es evitar la violencia entre peruanos. Presidenta Boluarte se reunió con el Consejo Interreligioso del Perú, con el que coincidió en que urge abrir espacios de acercamiento. También conversó con miembros de la Conferencia Episcopal Peruana. Es el diario El Peruano. Vamos a revisar, a ver, el diario, por favor, Chinchilico, atento. Ahí está el diario Correo para el día de hoy, diario de circulación nacional.
trae lo siguiente en su portada: bloquean la Panamericana en Virú y aíslan el norte del país. Desafían a la autoridad, es el titular principal del diario El Correo. Manifestantes de la Libertad, quienes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, interrumpieron la mencionada carretera en 3 puntos. Medida de protesta se mantenía hasta el cierre de la edición. Y entre tanto también con piquetes cerraron también la Panamericana Sur en Ica como protesta de la intervención policial ejecutada en Pisco a un grupo de 400 personas que viajaban de Andahuaylas a Lima para movilizarse en contra del gobierno. Es el diario El Correo, amigos oyentes, para el día de hoy. Y el diario Expreso, en su principal titular, cuidado, es el titular principal: bloqueos de carreteras generarán escasez de alimentos y afectarán directamente a la canasta familiar en los próximos días. Las manifestaciones en el sur causarán este problema, es el titular que pone el diario Expreso. Desabastecimiento, pues, a la vista en mercados de Lima. Expreso también, este diario preguntó en algunos mercados de la capital sobre el alza del precio de la papa, cebolla y otros productos que llegan a Lima provenientes de la zona sur. Los precios han sufrido una ligera alza, pero en los próximos días empezará el verdadero desabastecimiento cuando se agote la mercadería actual. Es el diario Expreso, amigos oyentes, para el día de hoy. Y el diario La Razón: planean incendiar Lima. En su titular: caravanas de miles de violentistas se dirigen a la capital y amenazan con desatar caos. Revoltosos se movilizan en cientos de camionetas con placas falsificadas y sin SOAT. Policía interviene a 400 radicales procedentes de Andahuaylas. Bloqueos paralizan Cajamarca, La Libertad, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa. Es el titular principal del diario La Razón, amigos oyentes. Vamos a revisar el diario de circulación local, en este caso diario Pregón, para el día de hoy, amigos oyentes. Se comprometen con paro pacífico, autoridades dialogaron con gremios, es el principal titular del diario El Pregón, con la finalidad también, amigos oyentes, de que no generen conflictos y disturbios durante las protestas. El fiscal de prevención del delito y el jefe del Frente Policial de Apurímac se reunieron con los dirigentes de los diversos gremios sociales, quienes asumieron compromisos para que las manifestaciones sean pacíficas en la ciudad de Abancaya. Es el principal titular que nos trae el diario Pregón. Y en sus otros subtitulares, amigos oyentes: se desconoce su paradero, denuncian desaparición de ex dirigente de Akira, Sixto Quispe. Entre tanto, amigos oyentes, vamos de inmediato a revisar el diario, en este caso el diario El Chasqui. En su principal titular dice: en algunas regiones protestas son pacíficas. También retienen caravana a los chancas en Pisco. Es el titular que nos trae el diario Chasqui. Y en los subtitulares: Curahuasi realizan reparación de estación de radio y televisión y cerca de 3.000 trabajadores del arte serán beneficiados con bono de 820 soles. Bien, amigos, esta es la información desde la cabina número 3 para el informativo Huillaricuy. Gracias, César, gracias, Liz, por el espacio. Conmigo será hasta el día de mañana con más información de los diarios de circulación nacional, regional y local. Muchísimas gracias, Hernán Zulca, por la información. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenos días. 8 de la mañana, 32 minutos. Y nosotros de esta manera llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Estuvieron con ustedes Liz Aldívar y César Loaiza. Nos reencontramos mañana. Muy buenos días. Permiso. Tupananchis-Cama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Para escribirte una cartita de amor. Mi saludo cariñoso para Radio Surfuy. Ahí